Mira, yo comienzo en la radio como profesional allá por el 1948, Sí. habiendo estado en la Escuela Superior Central, donde me gradué ya de escuela superior Muy bien. en el 1947. Montamos una obra que se conoce mundialmente como el Juan Tenorio Muy bien. de Zorrilla. Y yo hice el papel del Juan Tenorio y cuando terminé la presentación, mi actuación, recibí un papelito de alguien de la concurrencia. Era el dueño de una estación de radio en Mayagüez que me invitaba a irme con él para Mayagüez. Yo estaba residiendo, por supuesto, acá en San Juan, y me pidió que me fuera con él para trabajar en una estación nueva que él había montado en Mayagüez. Era una estación en el tercer piso del edificio Felipe García, en la calle principal de Mayagüez. No tardé en contestarle, inmediatamente le dije que sí, que me iba con él, así que esa misma semana me mudé a Mayagüez y ahí empecé profesionalmente la radio. Digo profesionalmente porque ya la venía haciendo en forma aficionada. Y allí estuve en esa estación por espacio de año y medio o 2 años, y la estación se cogió fuego una tarde, se destruyó todo, por lo tanto no podíamos seguir transmitiendo, así que yo me mudé de allí a la otra estación más antigua de Mayagüez y una de las más antiguas de Puerto Rico, WPRA, y allí comencé a trabajar en esa estación hasta el 1950, que me trasladé a Nueva York. En toda esta trayectoria hasta aquí estuve bregando, por decirlo en alguna forma, trabajando con informaciones para el público, noticias, ¿verdad? Con Juan Maribraz estuve transmitiendo un noticiario que se llamaba La Nación, radio periódico La Nación, en la primera estación que estuve en Mayagüez. Después, en la segunda estación en la que trabajé en Mayagüez, teníamos un radio periódico que se llamaba La Razón. Muy bien. Encabezaba la producción de este noticiario La Razón, el compañero Pedro Ojeda, que todavía trabaja en Mayagüez. En el 1950 me mudé a Nueva York y nuevamente empiezo allá en Nueva York a transmitir noticias. ¿Desde la radio? Por radio, en La Voz Hispana del Aire. Y en La Voz Hispana del Aire estuve como 2 años y entonces me trasladé a otra estación, WHOM y WBNX, 2 estaciones que las dirigía el aspecto castellano lo dirigía un puertorriqueño, don Salvador Merced. Como ves, me fui moviendo y siempre me movía sobre el pedregal de las noticias. Y estando en la WBNX en el Bronx, fui reclutado por el ejército para prestar servicios en el conflicto de Corea. Y luego que salí del ejército, aproveché para estudiar la radio y la televisión, porque no lo había hecho en toda mi trayectoria. Muy bien. ¿Verdad? Y entonces allí fui que aprendí mucho mejor lo que es la locución, la dicción, lo que es el micrófono, lo que es la cámara, los aspectos
de fondo, de distancia, de altura, de sombra, de luces, todo ese mundo, ¿verdad? Intrínculo, y como dicen algunos, de moverse aquí como donde estamos ahora, ¿verdad? Los estudios de televisión. Así que su formación académica comienza una vez usted ya está dentro de los medios de comunicación. Oh, sí, sí. La académica referente a las comunicaciones. A las comunicaciones. ¿Y previo a ello? Previo a la de las Previo a comunicaciones. ello lo que hacía, la aprendía en la práctica. Muy bien. Hay muchísimos que están muy altos en la radio y la televisión que nunca pasaron por una escuela de nada, de comunicaciones, digamos, ¿verdad? Sin embargo, la práctica los ha hecho grandes En comunicadores. la práctica, sí, sí, y son muy buenos, son muy buenos. No quiero decir que no hagan falta y no sean muy buenas y hasta necesarias las escuelas de radio y televisión, porque pulen mucho más. Hay muchas cosas que el que aprendió en la práctica desconocen, por ejemplo, la teoría, de qué es la voz, dónde nace la voz, qué son las consonantes y qué son las vocales, dónde nacen las consonantes, dónde nacen las vocales en la vía de oral nuestra, ¿verdad? Sí, sí. Todas esas cosas tú no las aprendes aquí nadie te las dice. Lo que es el micrófono, que entonces había micrófono direccional, polidireccional, bidireccional, ¿verdad? Muchas cosas de la teoría que los que aprendieron en el medio, pues lo aprendieron bien, pero no saben decirlo, ¿verdad? Sin embargo, suenan muy bien, se defienden muy bien, son muy buenos. ¿De qué forma llega de nuevo a Puerto Rico luego de estar en Nueva York? Regreso a Puerto Rico entonces, luego de casarme en el 1955, es decir, que desde que salí del ejército me estuve estudiando en 2 escuelas en Broadway y tan pronto me casé, regresé con mi esposa a Puerto Rico y vine a trabajar a Telemundo y allí dediqué todo el tiempo que he estado en Puerto Rico, yo lo estuve dedicado a Telemundo, desde el 1955 hasta el 1994. ¿Siempre como ancla? No, primero fui coordinador, floor manager, ¿verdad? Tuve la oportunidad de dedicarme a la dirección, pero nunca me gustaba la dirección. A pesar que para graduarme en la escuela de televisión me exigieron actuar como director, productor de un programa. Muy bien, así que sí tenía las herramientas. Sí. Lo que pasa es que no le gustaba. Sí, eso es así. Es decir, nunca me gustó la dirección. Sin embargo, Mario Pavón, que vino conmigo, a él le encantaba la dirección, hizo dirección e hizo actuación. Y las dos cosas fue estupendo, ¿verdad? Y como el otro, que vinieron conmigo de las escuelas de Nueva York. Pues yo me mantuve siempre en esa línea. Primero en Telemundo como coordinador. Muy bien. Además de coordinar, el floor manager que llaman, yo hacía locutor de cabina. Mientras estaba en la locución de cabina, pedí tiempo para que me permitieran dentro de esa cabina donde yo estaba solito, estudiar para hacer entonces un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Y terminé un bachillerato en Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y eso fue cuándo? Eso fue por allá por el 1964, más o menos. Muy bien. Después pasé a estudiar otras cosas en la Universidad Interamericana, donde hoy soy síndico de la Junta de Síndicos. Muy bien. Entonces, el que producía las noticias en Telemundo era Evelio Otero. Muy bien. Y Evelio Otero fue la primera persona que transmitió noticias por televisión. Dicho sea de paso, era el programa Telenoticias.
apunto en este momento que Telenoticias es el programa más antiguo de la televisión puertorriqueña. Muy bien. Nace el mismo día que nace la televisión y todavía existe. Y yo coordinaba ese programa de Telenoticias para Evelio Otero. Pero en el 1962, por causas de una huelga que él no quiso cruzar los piquetes de sus compañeros por no lastimarlos, prefirió perder el empleo y se fue de Telemundo. Como quien conocía toda la interioridad del programa era yo, y además yo tenía el don, por decirlo en alguna forma, de la locución. Ya me conocían algunos, como Mario Pavón, Raúl Nacer, me conocían desde Nueva York, y el mismo Evelio Otero. Recomendaron que yo me hiciera cargo del departamento de noticias de Telemundo. Entonces no se llamaba departamento, era oficina de noticias. Bajo mi dirección yo fui convirtiéndolo en un departamento, ¿verdad? Un poco más de camarógrafos, un poco más de secretarias, un poco más de traductores. Así que se le dio una nueva tónica. Y estuve dirigiendo por espacio de 20 años, 22 años, mientras hacía a la vez de reportero y de anchor. Muy bien. Eran momentos difíciles. Fue mucho el trabajo que tuvo entonces. Sí, sí. Así que yo dirigí el departamento, yo actuaba como el anchorman y reportero yendo a la calle con un camarógrafo, que era todo lo que había. Después pues fui aumentando el número de camarógrafos, se trajo un traductor,